Conversaciones a la luz del tarot. El podcast que explora el arte, la historia y la sabiduría de los arcanos más allá de las predicciones. El poder del tarot egipcio, más que adivinar el futuro. Introducción. Bienvenidos a un nuevo episodio de Conversaciones a la luz del tarot. Hoy vamos a centrarnos, simbólicamente, ante una mesa de madera antigua. Sobre ella no hay un tarot cualquiera, sino un mazo que despierta fascinación, respeto y a veces un poco de miedo. El llamado tarot egipcio. Seguramente habrás oído alguna de estas frases. El tarot egipcio es más fuerte. Con este tarot no se juega, es muy peligroso. Es el tarot más antiguo. Viene directamente de los templos de Egipto. Hoy vamos a separar el bulo, es decir, la información falsa o engañosa, de la historia de este tarot, sin perder el encanto del símbolo. Vamos a ver por qué, aunque el tarot egipcio no viene literalmente de los sacerdotes de Karnak, sí encierra una profundidad única gracias a cómo recoge la visión egipcia del alma, de la justicia y del más allá. Dicho lo anterior, quisiera acompañarte a mirar el tarot egipcio como algo mucho más rico que un sistema para, entre comillas, adivinar el futuro. Porque el tarot no está hecho para asustar, no está hecho para encadenar, está hecho para iluminar. Vamos a desmitificar los miedos habituales y a descubrir cómo los arquetipos de este tarot, el de estilo egipcio, sus deidades, sus escenas, sus jeroglíficos, resuenan con experiencias humanas universales. Seas creyente, agnóstico o simplemente curioso. Entre la mentira y la verdad, ¿de dónde procede el tarot egipcio? Para entender el llamado tarot egipcio, o inspirado en el arte egipcio, que es como realmente debería de llamarse, primero tenemos que aclarar algo con honestidad histórica. Los documentos más antiguos sobre el tarot que tenemos son europeos, del siglo XV y XVI, procedentes de Italia y de Francia. Cartas de juego, barajas de lujo pintadas a mano, luego mazos más populares como el tarot de Marsella. No hay rastro de un mazo de tarot procedente de los templos de Luxor ni de ninguna de las tumbas del Valle de los Reyes. Entonces, ¿de dónde sale la idea de que el tarot es egipcio? En el siglo XVIII, un erudito llamado Cort de Gévelin, fascinado por el mundo antiguo, miró un mazo de tarot de Marsella o estilo Marsella y afirmó: esto es, sin duda, un libro egipcio disfrazado, un libro de sabiduría, el libro de Tot. No tenía pruebas históricas, pero su intuición poética fue tan poderosa que marcó a generaciones enteras. Después de él, otros autores esotéricos como Eteila y luego Papus y muchos más empezaron a diseñar mazos inspirados en el Egipto faraónico. En los siglos XIX y XX, con la egiptomanía que surgió tras el descubrimiento de la piedra de Rosetta, de tumbas y templos egipcios, inspirados en todo esto, se publicaron barajas como
el tarot de Falconier Wegener y más tarde, muy conocido en el mundo hispanohablante, el tarot egipcio Kir en Argentina, que posteriormente, gracias a las investigaciones de Stuart Kaplan, se incorporó a la colección de la casa editora de tarots US Games, el tarot egipcio, que es el mismo que el Kir, pero publicado por esta casa editora en Norteamérica. Estos mazos no son restos arqueológicos, son creaciones modernas, sí, pero hechas con una intención muy clara: recoger la visión egipcia del alma, unirla a la estructura tradicional del tarot y ofrecer un libro de imágenes que dialoga con mitos egipcios, jeroglíficos y símbolos de esa cultura del Nilo. El antiguo error popular de pensar que el tarot nació en Egipto dio lugar, sin embargo, a una riqueza simbólica muy real. El tarot de estilo egipcio es una construcción moderna, pero apoyada en una cultura muy antigua. Sobre todo, el tarot egipcio de Jesús Iglesias Llaneiro, entre otros. Y eso le da una especie de tinte diferente, un idioma visual que no encontramos igual quizá en otros mazos. A partir de aquí, hablemos de su poder real, el poder del símbolo, de la imagen, del arquetipo, que no solo dice, y entre comillas, lo que va a pasar, sino, entre comillas, cómo estás viviendo y qué tipo de ser humano quieres ser. ¿Qué hace único al tarot egipcio? Si tienes a mano un tarot egipcio, por ejemplo, el tarot egipcio Kir o algún mazo inspirado en los antiguos papiros, te invito a tomar ahora una carta, cualquiera, y mirarla mientras escuchas. Fíjate en algunos rasgos que suelen repetirse en este tipo de barajas. Formato estela. Muchas cartas se presentan como si fueran pequeñas estelas o paneles verticales, recordando a los cartuchos de las inscripciones funerarias egipcias. La sensación es esta: no estás viendo una escena casual, estás ante, entre comillas, un registro de algo importante, casi como una página de un libro sagrado. Otro rasgo que suele repetirse en las barajas de tarot tipo egipcio son las palabras clave y los jeroglíficos. Verás bandas de jeroglíficos, nombres de deidades y a veces palabras en castellano, en inglés o en francés que resumen el sentido de la carta. Hay algunas que pueden poner triunfo, iniciación, fracaso, transmutación. Eso nos obliga a una lectura en varios niveles. Primero, la imagen, el jeroglífico y la palabra o frase resumen. Otra característica que se repite en estos tarots de tipo egipcio son las escenas míticas o la presencia de deidades de la cultura egipcia. Es muy frecuente encontrar a Osiris, Isis, Horus, Tot, Anubis, Maat, y también escenas muy precisas: la psicostasis, el pesaje del corazón, el difunto atravesando puertas, la barca solar cruzando el cielo. Otra característica de este tipo de tarots son las capas de correspondencias. Algunos mazos incluyen además
signos zodiacales, letras, planetas, números, letras angelicales, letras cabalísticas o hebreas. Es decir, no han olvidado la tradición del tarot europeo, sino que la han revestido de iconografía egipcia. Tomemos un ejemplo concreto para que lo sientas de forma práctica. La carta de la justicia, Ima'at. En muchos tarots egipcios e incluso oráculos de tipo egipcio, la justicia no es una figura abstracta con espada y balanza, como en el tarot clásico europeo o el tarot de Marsella, sino la diosa Ma'at, o una figura fuertemente inspirada en ella. Ma'at es mucho más que justicia legal. En la tradición egipcia, Ma'at no es solo una deidad, también es un concepto. El concepto del orden del mundo o del orden cósmico. La verdad, la rectitud del corazón, la armonía entre las deidades, los hombres y el cosmos. En el famoso pesaje del corazón, el alma del difunto se presenta ante la balanza de la diosa o de la deidad de nombre Ma'at. En un plato de la balanza está colocada la pluma de la diosa y en el otro el corazón del difunto. Si el corazón pesa más que la pluma, es decir, si está cargado de mentira, de violencia, de injusticia, el alma no puede avanzar. Cuando esta carta aparece en una lectura, el tarot egipcio no está diciendo solo habrá un juicio o firma de papeles. Te está preguntando con la seriedad de un sacerdote de Tebas: ¿tu corazón es ligero? ¿Estás viviendo de acuerdo con tu conciencia? ¿Dónde te estás traicionando a ti mismo o a ti misma? Y ahí se ve claramente que no estamos ante un simple anuncio de hechos futuros. Estamos ante una invitación ética, profunda y muy humana. Y eso es parte del poder particular del tarot egipcio, su insistencia en el camino del alma, no solo en los acontecimientos exteriores. Desmitificar sin desencantar. El tarot egipcio no es una sentencia fatal. Alrededor del tarot egipcio se han creado muchos temores y supersticiones, alimentados por novelas, películas y a veces por lecturas irresponsables. Vamos a desmontar 3 errores comunes. Primer error: el tarot egipcio trae mala suerte. No, una baraja de cartas es papel y tinta. El peligro nunca está en las cartas, sino en el uso que se hace de ellas, es decir, cómo las utilizas. ¿Por qué se ha dicho entonces que el tarot egipcio o de estilo egipcio trae mala suerte? Porque la iconografía egipcia está muy vinculada a la muerte, a momias, a tumbas, y la cultura moderna asocia la muerte con horror y con castigo. Sin embargo, para un egipcio antiguo, la muerte era un paso, una continuación de la vida bajo otra forma, acompañada de rituales muy cuidadosos para guiar al difunto. Cuando en tu tarot egipcio aparece una carta con sarcófagos, momias o escenas del más allá, no te está maldiciendo, te está recordando que todo lo que no cambia se pudre y todo lo que acepta soltar
se transforma. Segundo error. El tarot egipcio solo sirve para ver desgracias. En muchos mazos egipcios hay cartas con palabras fuertes: fracaso, enemigos, dolor, pérdida. Eso puede impresionar al consultante, pero debemos recordar algo fundamental en la tradición oracular. Te recuerdo que el tarot también es un oráculo. El oráculo no está para asustar, está para advertir y orientar. Imagina que preguntas por un proyecto y aparece una carta egipcia con simbología de destrucción o de caída, acompañada de figuras de deidades severas. La lectura responsable no es: estás condenado al fracaso, no hay nada que hacer. La lectura tradicional sería más bien: si sigues por este camino, con esta actitud, la consecuencia probable es la caída. ¿Qué parte de tu vida está construida sobre arena, no sobre roca? ¿Qué está pidiendo ser corregido antes de que se derrumbe por sí solo? El tarot egipcio, bien leído, es exigente, pero no fatalista. Tercer error. El tarot solo sirve para saber qué va a pasar. Este es quizá el más limitante de todos los errores que vamos a enlistar. Cuando se usa el tarot únicamente para me llamará, me van a despedir, me voy a casar, se empobrece el sentido del símbolo. No digo que no se puedan hacer preguntas concretas, se pueden hacer, pero la atención, especialmente en un tarot tan cargado de espiritualidad antigua como el egipcio o de estilo egipcio, debería ser otro. ¿Cómo puedo conducirme con justicia, con integridad en esta situación? ¿Qué debo aprender aquí? ¿Qué parte de mí está muriendo y cuál está a punto de nacer? ¿Qué estoy atando? ¿Qué debería dejar ir? Etcétera. Más que predecir, el tarot egipcio nos invita a comprender. Más que adivinar, nos invita a discernir. Podemos resumirlo así: el tarot no dicta destino, el tarot muestra consecuencias, y a partir de allí conservas tu libertad de decidir, de proceder. Arquetipos egipcios, cuando las deidades hablan de nosotros. Hablemos ahora de los arquetipos. No hace falta entrar en teorías complicadas. Llamemos arquetipo a una figura o situación que se repite en muchas culturas porque toca algo muy básico del ser humano. El padre sabio, la madre protectora, el juez justo, el guía en la oscuridad, el que muere y renace. En el tarot egipcio, estos arquetipos toman rostro de deidades y escenas del Nilo, pero hablan de lo mismo que hoy sentimos en una gran ciudad del siglo XXI. Veamos algunos ejemplos. Primero, Osiris, el que muere y resucita. Osiris es asesinado, desmembrado, llorado por Isis, recompuesto y coronado como señor del más allá. Cuando una carta de tarot de tipo egipcio muestra a Osiris, alude a su mito. Puede estar tocando duelos que hemos vivido, etapas en las que nos desmontaron la vida, procesos de recomposición interior en los que volvemos a levantarnos, distintos pero más sabios. No hace falta creer literalmente en Osiris. Cualquier persona que haya
atravesado una pérdida profunda, entiende de qué se está hablando. Segundo, Isis, la madre que reúne los pedazos. Isis busca una por una las partes de Osiris para devolverle la integridad. Arquetípicamente, esa es una fuerza materna, amorosa, pero también firme, que no te abandona en tu ruina, se inclina, recoge, limpia y recompone, y protege lo frágil hasta que se fortalece. En una lectura, una carta inspirada en Isis no dice solo amor, habla de cuidado activo, lealtad, ese gesto humilde y a la vez potentísimo de no me rindo contigo o no me rindo ante esta situación. Tercero, Anubis, el que acompaña en el umbral. Anubis, el dios con cabeza de chacal, guía las almas, pesa el corazón, las conduce por caminos que no conocen. Es el arquetipo del acompañante en los tránsitos. Un terapeuta, un confesor, un amigo fiel en un momento decisivo de tu vida, un maestro silencioso. Cuando aparece en tu tarot egipcio, quizá te está preguntando, ¿a quién estás acompañando tú? ¿A quién necesitas pedir que te acompañe? ¿Qué cambio estás atravesando que no puedes ni debes cruzar solo? Cuarto, Maat, el corazón ligero. Volvamos un momento a Maat, ese corazón que se pesa frente a la pluma en la balanza de la deidad, del orden cósmico. No es un detalle exótico, es una imagen universal. ¿Qué llevo dentro que me hace pesado? ¿Qué culpas, rencores, mentiras me impiden avanzar? Esto lo puede entender un creyente, un ateo, un agnóstico, un buscador espiritual de cualquier tradición religiosa o espiritual. Por eso podemos decir, los arquetipos del tarot egipcio son egipcios en su forma, pero humanos en su fondo. Y ahí está su fuerza. Nos recuerdan que las grandes preguntas del alma no han cambiado tanto desde las orillas de la cultura antigua del Nilo hasta nuestras ciudades actuales. Aplicación práctica. Un ejercicio con Maat y tu propio corazón. Vamos ahora a algo que puedas hacer hoy mismo sin necesidad de grandes ceremonias. Si tienes un tarot egipcio, utilízalo. Si no lo tienes, puedes hacer el ejercicio igualmente, imaginando o buscando en internet una imagen de la justicia egipcia o de Maat. Primer paso de esta actividad. Vamos a hacer una pregunta distinta. En lugar de preguntar, ¿qué va a pasar conmigo en...? Te propongo otra cosa. Formula una pregunta que empiece con ¿qué necesito comprender sobre? O ¿cómo puedo actuar con justicia en...? Por ejemplo, ¿qué necesito comprender sobre mi relación con el dinero? ¿Cómo puedo actuar con justicia en este conflicto familiar? ¿Qué me está pidiendo soltar este momento, mi vida profesional o mi vida amorosa o mi vida familiar, mi vida estudiantil, etcétera? Paso 2 de esta actividad. 3 cartas bajo la mirada de Maat. Baraja tu mazo de cartas con calma. Si trabajas con el egipcio Kir o algún tarot similar, tómate un instante para mirar los jeroglíficos. Aunque no los leas literalmente, simplemente
Reconoce que estás ante un texto sagrado en imágenes. Saca 3 cartas y colócalas de izquierda a derecha. Carta 1, lo que pesa en mi corazón. Muestra que estás cargando miedos, apegos, orgullos, errores no reconocidos. Carta 2, lo que la vida me está enseñando. No lo que me pasa, sino lo que se me quiere enseñar a través de la situación. Y carta 3, cómo aligerar mi corazón. Un gesto, una actitud, una renuncia, un compromiso concreto que pide Ma'at. No busques adjetivos dramáticos. Quédate con ideas claras, así como sentencias breves. Aceptar que no controlo todo, pedir perdón a tal persona, ordenar mis cuentas con serenidad, poner un límite donde no lo he puesto. Tercer paso de esta actividad: escribir la confesión del corazón ligero. En los textos funerarios egipcios aparece algo llamado la confesión negativa. El difunto declara ante las deidades lo que no ha hecho. No he matado, no he robado, no he mentido. Te propongo una versión adaptada y sencilla. Escribe 3 frases en presente, empezando por elijo o me comprometo a, inspiradas en la tercera carta de las 3 que sacaste. Por ejemplo, elijo dejar de compararme con mis hermanos o con mis hermanas. Me comprometo a hablar con sinceridad de este tema que me resulta incómodo. Elijo ordenar mis gastos y asumir mis responsabilidades. Guarda ese papel en tu baraja o cerca de ella, y cada vez que uses el tarot egipcio, recuerda que su poder no está en ver desgracias, sino en hacer más ligero tu corazón. Reflexión final. El llamado tarot egipcio no es una reliquia sacada de una pirámide. Es un puente. Un puente entre la tradición del tarot europeo, la fascinación por la sabiduría de Egipto y las preguntas eternas que todos nos hacemos. ¿Quién soy? ¿Cómo vivo? ¿Qué quedará de mí cuando todo esto pase? Su poder no está en ser más peligroso o más mágico que otros mazos de tarot. Su poder está en la densidad de su simbolismo. Cada carta, como una pequeña estela o como un cartucho de las tumbas faraónicas, cada deidad como un espejo de algo que también habita en nosotros, cada escena del más allá como una metáfora de nuestros propios tránsitos. Cuando lo usamos solo para adivinar si algo pasará o no, lo reducimos. Cuando lo usamos para comprender cómo estamos viviendo y cómo podríamos vivir mejor, lo honramos. Podemos resumirlo así: el tarot egipcio no está ahí para dictarte el mañana o el porvenir, sino para ayudarte a ordenar tu hoy, tu ahora. No está para anunciar fatalidades, sino para mostrarte las consecuencias de tus actos y la dignidad de tu libertad. Si deseas trabajar con este tipo de mazos, hazlo con respeto, pero sin miedo. No hay maldiciones faraónicas escondidas en el papel. Hay símbolos que te preguntan con suavidad pero con firmeza: ¿cómo pesaría hoy tu corazón en la balanza de Ma'at? ¿Qué estás sosteniendo que ya no tiene vida?
que podrías recomponer como Isis con paciencia y con amor. Bajo la luz del tarot y a la sombra antigua de los templos egipcios, la invitación es siempre la misma: vivir con conciencia, vivir con verdad, vivir con el corazón lo bastante ligero para seguir caminando, para seguir avanzando. Gracias por acompañarme en esta conversación a la luz del tarot, esta vez de la mano del llamado tarot egipcio y de la memoria de una de las civilizaciones más antiguas del Mediterráneo. Que estas reflexiones te animen a mirar las cartas de este tarot o de este tipo de tarot no como una amenaza, sino como un libro de sabiduría ilustrado dispuesto a dialogar contigo. Si este episodio te ha resultado útil, te invito a escucharlo de nuevo con tu mazo delante, pausando cuando lo necesites y dejando que cada símbolo te hable en silencio. Nos encontraremos en el próximo episodio para seguir conversando siempre a la luz del tarot. Conversaciones a la luz del tarot. El podcast que explora el arte, la historia y la sabiduría de los arcanos más allá de las predicciones.